Como Dios siempre da una palabra para nosotros, hoy la enseñanza la titulé de esta manera: el fin no justifica los medios. Hay muchas personas que utilizan este eslogan: el fin justifica los medios. En este sentido, el fin no justifica los medios. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque nosotros muchas veces tratamos de justificar cosas que son injustificables delante de Dios. Pero como dicen, cada quien juzga por su propia forma de vivir. Así que el versículo de base de esta noche, o los versículos de base de esta noche, es Filipenses 2, el versículo 3 y el 4. Y la palabra dice así: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Amén. Así que, según la palabra de Dios nos enseña aquí, nosotros no debemos de estar haciendo absolutamente nada en el sentido de hacer una ayuda, hacer cualquier cosa que sea de beneficio para alguien. Dice la palabra: no hagan nada por contienda o por vanagloria. O sea, lo que nosotros hagamos, que sea simplemente para la gloria de Dios, no para la vanagloria de nosotros. Y la mayoría de veces nosotros hacemos muchísimas cosas para vanagloriarnos nosotros. Y aquí dice que no hagamos nada si nuestra mentalidad de lo que vamos a hacer es para vanagloriarnos nosotros. Dice: al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno sus propios intereses, sino cada cual también el de los demás. O sea, de otra forma, cuando nosotros vayamos a hacer algo, no simplemente vamos a fijarnos en lo que nosotros vamos a recibir de eso, o el beneficio, sea cual sea, que nosotros vamos a recibir de eso. También tenemos que velar por el beneficio de los demás, porque es un mandato de Dios. Así que estas son algunas de las cosas que nosotros debemos de ir aprendiendo. No como dicen algunos, que el fin justifica los medios. Dios dice: el fin no justifica los medios. Así que el llegar a un fin deseado justifica el camino de maldad para el mundo. Esto es lo que la gente piensa. No importa lo que tú hagas con tal de lograr tu objetivo. Ese es el punto, ¿ok? El propósito o la meta final justifica el medio al cual yo voy a llegar. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Cuando una persona alcanza el éxito en lo que se propone, se encienden las luces y todos pueden ver el resultado, pero no examinan el camino recorrido. Cuando el éxito llega por tomar atajos, por ofrecer sobornos, por hacer cosas moralmente incorrectas, será un éxito efímero. Miren, hay muchas personas que han llegado a donde están, ¿ok? Exitosamente, materialmente estable. Porque nosotros, los seres humanos, esto viene de parte del sistema del mundo que nos ha enseñado eso, nosotros consideramos a una persona exitosa, sea hombre o sea mujer, cuando nosotros vemos que esa persona tiene unos estatus económicos cómodos, que andan en su buen vehículo, que tienen su buena casa, que viven en sitios exclusivos, que se visten de cierta forma y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, o sea, el mundo en general, consideramos a esas personas exitosas. Ahora,
Es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. ¿Por qué no examinamos nosotros el camino recorrido de cada una de esas personas para llegar a donde están? Entonces, de acuerdo a lo que ellos han hecho en el proceso para llegar a donde están, nosotros podemos decir si son exitosos o no. Porque si son, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña aquí, cuando el éxito llega por tomar atajos o por ofrecer soborno o por hacer cosas moralmente incorrectas, entonces es un éxito efímero, es algo que no es duradero y no es algo que vale la pena, es algo que momentáneamente puede hacer uno satisfacerse, pero no es algo que está bien delante de los ojos de Dios y por ende no es válido. Así que depende el camino recorrido que la persona haya tenido para llegar a donde está, es lo que vas a definir si la persona es exitosa de acuerdo a como Dios considera, no de acuerdo a como el mundo lo ve. Porque déjeme decirle una cosa, nosotros no debemos de vivir o fijarnos en las cosas de acuerdo a como el mundo la ve. Tenemos que vivir y fijarnos en las cosas de acuerdo a como Dios la ve, que es la forma correcta. ¿Ok? Así que en este caso, por ejemplo, la gente que toman atajos, la gente que hacen sobornos, la gente que hacen cosas moralmente incorrectas, la gente que hacen cosas chuecas, que hacen cosas malas para lograr su propósito, y cuando lo logran no es un éxito, porque vamos a suponer una persona que llegue a tener dinero vendiendo droga o robando o haciendo trampa o estafando. Esa persona puede llegar a un nivel económico alto y la gente de afuera que no saben qué camino esa persona ha recorrido para llegar ahí, pueden decir, wow, esa persona es una persona exitosa, porque nosotros solamente nos fijamos en las cosas materiales, pero a lo mejor eso es una persona con un vacío tan grande. Quizá el vacío que tienen es mucho más grande que la cantidad de cosas materiales que pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque han logrado subir a ese escalón donde están, pero de una forma incorrecta, haciendo daño en todo el proceso. ¿Ok? Entonces, no nos dejemos llevar simplemente por lo que vemos. Tenemos que estudiar el proceso que le ha tomado a esa persona para llegar donde está. Y así nosotros podemos decir, esa es una persona exitosa. Porque si han dado los casos que se muda a un vecindario una persona, o uno conoce a una persona que está económicamente bien, anda bien, que esto donde quiera que se representa bien, pero de repente uno se entera que esa persona cayó presa o que esa persona la mataron. Y uno dice, óyeme, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces si nosotros recorriéramos o por lo menos escudriñáramos el proceso que esa persona tuvo que pasar para llegar ahí, entonces nosotros ahí podríamos decir sí o no. Así que para la vida del creyente o del cristiano, lo importante es cada paso que se da en la dirección correcta. Podemos no tomar atajos, sino seguir el camino trazado para alcanzar lo que anhelamos, estar cerca de nuestro Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. Nuestro anhelo debería ser que nosotros nos acerquemos más a Dios, y de ahí Dios se va a encargar de que nuestra vida funcione de la forma correcta. Así que el fin no justifica los medios. Cada segundo de nuestra vida debe estar sujeta a la voluntad de Dios. La maldad reina en el mundo, pero los hijos de Dios están llenos de bondad. Y si nosotros nos damos cuenta, la maldad, como dice la palabra, cada vez más se va a multiplicar. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que velar es los unos por los otros, como dice en el versículo primero. Así que en 1 Corintios 12:25 la palabra dice, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Nosotros somos los miembros que pertenecemos a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Así que todos nosotros tenemos que funcionar
para que el cuerpo pueda estar bien. Miren, fijémonos nosotros, los seres humanos, o sea, cada uno de nosotros. Nosotros tenemos brazo, mano, dedos, pie, pierna y todo ese tipo de cosas. Tenemos ojos y todo ese tipo de cosas. Pero cada uno de nuestros miembros está interconectado con el cuerpo para que cada uno de ellos funcione de una forma correcta. Ahora, si uno de ellos está dañado, ese miembro le hace efecto al resto del cuerpo. Entonces, Dios hizo esto de esta manera para que nosotros todos pudiéramos funcionar de una forma en armonía, como todos los miembros de nuestro cuerpo funcionan en armonía y nuestro cuerpo está bien, así cada uno de nosotros debiéramos de funcionar para que el cuerpo de Cristo esté bien. En este sentido, cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Así que, por eso es que dice que cada uno de nosotros, para que no haya divisiones, tenemos que comportarnos como los miembros de nuestro cuerpo para que de esa forma cada uno de nosotros podamos estar bien. En el mundo del individualismo reina, y esto es una cosa que últimamente está, pero número uno, cada quien mira por lo suyo sin importarle lo demás. Es un mundo egoísta. Ciertamente cada uno es responsable por las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, pero podemos aportar un consejo para que estas decisiones sean las correctas. Así que, consejo sería, la palabra de Dios nos invita para que nos preocupemos los unos por los otros. De esta manera compartiremos las alegrías y también el dolor. Así nunca estaremos solos, sino que habrá muchos que se preocupan por mí y yo me preocupo también por los demás. O sea, si nosotros viviéramos como en los tiempos que vivían los discípulos en aquellos tiempos cuando se formaron al principio, que cada uno velaba por el beneficio y los intereses del otro, y dice la Biblia que a ninguno le faltaba, porque de lo que le sobraba a uno se los regalaban al que no tenía. O sea, todo vivía en armonía y todo estaban bien, ninguno tenía necesidad de nada, porque el que tenía más compartía con el que tenía menos. Yo vengo de unos tiempos que yo nunca llegué a entender esto, pero a lo mejor normalmente esto no pasaba en la ciudad, esto pasaba más en los pueblos y en los campos. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando allá se hacía el almuerzo a las 12, le mandaban un plato de comida a la casa del vecino. No sé, eran costumbres, pero no era quizá porque el vecino no tenía comida ni nada de ese tipo de cosas, pero eran cosas que se hacían. La gente en aquel tiempo se preocupaba por los demás. Si alguien se enfermaba, nunca faltaba alguien que estuviera ahí pendiente de esa persona. En todos los sentidos, a limpiarle la casa, a lo que fuera, a cuidar de los niños. Pero siempre existía alguien que estaba pendiente de los demás. Por eso es que en aquel tiempo nosotros podemos decir, o los que vivían en aquel tiempo pueden decir, si es que están vivos todavía, que esos fueron los mejores tiempos que se pudieron haber vivido como seres humanos, porque de ahí en adelante lo que nosotros estamos viendo no es nada, ni siquiera la sombra de lo que nosotros vivimos en aquellos tiempos. Así que cada vez que nosotros leemos la Biblia y nosotros vamos aprendiendo de todas estas cosas, nosotros debemos de ir analizándonos y implementando esas cosas en nuestra vida. Miren, yo creo que uno de los peores pecados, y yo espero que ninguno de nosotros lo haya cometido o lo esté cometiendo. Miren, una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es cuando nosotros cocinamos en nuestra casa y nos sobra comida, nosotros botarla, a sabienda de que esa comida se la podemos dar a alguien ahí afuera que está pasando hambre. Y nosotros muchas veces, quizás por la ignorancia, falta de conocimiento y todo eso, nosotros preferimos botar la cosa antes de regalársela a alguien.
Y nosotros debemos de pensar que si fuéramos nosotros que estuviéramos en la posición de aquel necesitado, a nosotros no hubiese gustado o nos gustaría que alguien nos regale algo. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, por lo menos el área donde nosotros vivimos, es un poquito más complicado el uno regalar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí hay que pasar hambre porque quiere, honestamente, pero no porque no puede. Porque quiere pasar hambre la paz. Pero aquí hay demasiadas ayudas por todos lados. Incluso hay sitios que son de la comunidad y del gobierno y de la ciudad, donde hay puestos para que la gente vayan y coman aquellos que no tienen. Pero en los países de nosotros esas cosas no existen. Y sí se ven. Porque las veces que yo he ido a mi país, yo he visto específicamente esas pobres gentes haitianas que no tienen de qué sobrevivir y que tanto se discriminan en mi país. Yo lo he visto buscando en los zafacones algo que comer. Y déjeme decirle, no importa la nacionalidad y no importa la creencia de la persona. Lo que importa es la decisión nuestra y lo que hay en nuestro corazón para nosotros hacerle un servicio a alguien sin fijarnos qué color de piel tienen, qué estatus social tienen o qué religión llevan. Porque Dios lo que mira es la disposición que hay en nuestro corazón para hacer el bien a los demás. ¿Me entienden? Así que cuando nosotros estemos en esas situaciones, por ejemplo, en esos países que se pueden, nosotros, si vemos a alguien con necesidad y nosotros se la podemos suplir, hagámoslo. Porque eso es algo que Dios quiere que nosotros vayamos implementando en nuestra vida, que nos vayamos acostumbrando a despojarnos de cierta mentalidad que nos han enseñado y que no son beneficios para nosotros entrar al reino de los cielos. Amén. Así que sin importar qué tipo de personas sean, lo importante es que Dios vea la disposición nuestra hacia los demás. ¿Ok? Así que la palabra de Dios nos sigue enseñando y nos dice que nosotros debemos de tratar de vivir en un solo amor, y eso se refiere al amor de Dios. Entonces, Filipenses 2:2 dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, aquí Pablo nos está explicando a nosotros que nosotros debemos de completar el gozo en nuestra vida sintiendo la misma compasión, el mismo amor fraternal por lo demás. Que sea algo como que nosotros podamos desarrollar esa empatía por los demás. O sea, ponernos nosotros en la posición del otro para nosotros poder entender cuáles son las necesidades o qué a mí me gustaría que la gente haga por mí para nosotros entonces hacerlo por ellos. Porque más adelante vamos a ver algo que es impresionante, como Dios nos enseña a través de su palabra lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios hemos sido lavados por la misma sangre del Cordero. Todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos y sentimos el mismo amor, el amor de Dios por nosotros. Así que Dios quiere que sintamos una misma cosa, porque hay un solo Dios, y si nosotros somos todos hijos de Dios, entonces deberíamos de sentir el mismo amor el uno por el otro en cuanto se refiere al amor de Dios, porque Él es nuestro Padre. Así como nosotros amamos a nuestros hermanos de sangre, nosotros deberíamos de amar de la misma manera a nuestros hermanos en Cristo, porque no son sangre de sangre, sino somos
espiritualmente hermanos. Entonces, si somos espiritualmente hermanos, no debería de existir ese egoísmo, no debería de existir esa vanagloria, no debería de existir ese orgullo el uno con el otro, no debería de existir esas divisiones de yo me voy a aprovechar del otro que quizás no tiene el mismo conocimiento que yo. No, deberíamos de estar en un mismo sentir, con un mismo amor, con una misma meta, que es llegar al reino de los cielos. Amén.